Le agradecí a mi abuelo por el cheque de 200 euros. Dejó de cortar el pavo, me miró directamente a los ojos y dijo: el regalo que te transferí fue $500,000. Cuando mi abuelo dejó de cortar el pavo, dejó el cuchillo con precisión quirúrgica y dijo: el regalo que te transferí fue $500,000. Realmente me reí porque el sobre que mi madre me había dado una hora antes contenía un cheque de 200 euros. Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 31 años y cazo ladrones digitales para vivir. Analista de ciberseguridad para Sentinel Tech en Barcelona. He rastreado fraudes de criptomonedas en 17 países. Ayudé a la Guardia Civil a recuperar 4,2 millones de euros en pagos de ransomware y he testificado en tribunales federales 4 veces. Sé cómo seguir dinero a través de los rincones más oscuros de Internet. Resulta que el mayor robo de mi carrera estaba ocurriendo en la mesa de acción de gracias de mi propia familia. 3 días antes de la festividad, mi hermana Lucía llamó. Estaba en mi apartamento, 3 monitores brillando con código, rastreando una operación de phishing desde Estonia. Su voz tenía ese brillo particular que siempre me hacía sospechar. El tono que usaba cuando quería algo pero fingía que no lo quería. Hola Carlos, dijo. Nadie me llama así excepto ella. Escucha sobre Acción de Gracias. Tal vez deberías saltártelo este año. Pausé el rastreo que estaba ejecutando. ¿Por qué? El abuelo está realmente cansado últimamente. El médico dijo que no debería tener demasiada emoción. ¿Sabes cómo se pone cuando lo visitas? Quiere quedarse despierto hablando, mostrarte sus mapas viejos, contar esas historias sobre Corea. Se rió. Pero sonaba fabricado. Estamos pensando en una festividad tranquila, solo la familia local. Vivo en Barcelona. Mi familia está en Sevilla. Unos 1000 kilómetros de distancia muy conveniente. ¿Desde cuándo el abuelo quiere tranquilidad?, pregunté. Desde que cumplió 87 años y su cardiólogo le dijo a mamá que necesita reducir el estrés. Esa parte podría haber sido cierta. Abuelo Manuel Antonio Mendoza, veterano condecorado, ingeniero civil retirado, la única persona en mi familia que realmente me había escuchado, había estado desacelerando, pero pedir que me saltara Acción de Gracias, eso no cuadraba. Además, continuó Lucía, probablemente deberías ahorrar el dinero del vuelo. Sé que la consultoría paga bien, pero esos vuelos desde Barcelona no son baratos. Ahí estaba. Lucía nunca en sus 33 años completos se había preocupado por mis finanzas. Me había prestado 3.000 euros en 2019 para una oportunidad de negocio que resultó ser un esquema de marketing multinivel. Nunca me los devolvió. Cuando pregunté al respecto 6 meses después, me dijo que estaba siendo mezquino sobre dinero entre hermanos. Lo pensaré, dije. Genial. Te amo. Adiós. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado por un largo momento mirando mis pantallas. Algo estaba mal. Esa conversación tenía el mismo ritmo que los correos de phishing que analizo. Todas las palabras correctas, pero el código subyacente era malicioso. Abrí mi aplicación bancaria y revisé la cuenta conjunta que el abuelo había configurado para mí cuando cumplí 18 años. La había iniciado con 5.000 euros. Me dijo que era para emergencias. Eres inteligente con el dinero, Carlos, había dicho. Esto es solo en caso de que necesites un colchón. La había usado una vez durante el 3er año de universidad, cuando mi laptop murió 2 días antes de los exámenes finales. La devolví en 6 meses. Desde entonces, no la había tocado. El saldo mostraba 2.347 euros. Parecía correcto. Los 5.000 originales menos el préstamo del laptop más 13 años de interés mínimo. Pero algo me hizo hacer clic en el historial completo de transacciones. Mi estómago se hundió. 14 de agosto de 2024. Transferencia entrante, 500.000 euros. Nota. Para Carlos, con amor, abuelo. 15 de agosto de 2024. Transferencia saliente, 499.800 euros. Destino. Cuenta externa terminando en 7392. Nota. Oportunidad de inversión. Me quedé mirando la pantalla. 500.000 euros. Desaparecidos en 24 horas. La cuenta actualmente mostraba 2.747 euros, porque alguien había dejado justo lo suficiente para evitar activar una alerta de saldo cero, que podría haberme enviado una notificación. Mis manos temblaban. Dejé mi taza de café cuidadosamente como si pudiera romperse. Llamé al banco. Me transfirieron 3 veces, antes de llegar a alguien en prevención de fraudes. Señor Mendoza, estoy viendo que esa transferencia se inició con credenciales de inicio de sesión válidas y autenticación de 2 factores, dijo la representante. Su nombre era Patricia. Sonaba cansada. ¿No reconoce esta transacción? No la hice. La dirección IP muestra Sevilla. ¿Es un lugar que visita regularmente? Mi familia vive allí, pero no he estado allí desde julio. Entiendo. ¿Y está seguro de que no autorizó a nadie a acceder a esta cuenta en su nombre? Completamente seguro.
Hizo una pausa. Pude oír teclear. Señor Mendoza, también tenemos un documento en archivo, un formulario de poder notarial firmado por usted el 10 de agosto otorgando autorización a... Más tecleo. María Mendoza. ¿Sería su madre? La habitación se inclinó. Nunca firmé un poder notarial. La firma coincide con nuestros registros. Entonces la firma es falsificada. Más tecleo. Más largo esta vez. Estoy marcando esta cuenta para investigación. Necesitará presentar un informe formal de fraude. Le estoy enviando un enlace ahora. También voy a necesitar que verifique su identidad con varias preguntas de seguridad. La verificación tomó 20 minutos. Cuando colgué, mi café estaba frío y la operación de Phishing Estonia que había estado rastreando había desaparecido, probablemente reubicada a una granja de servidores diferente. Abrí el documento de poder notarial que el banco me había enviado por correo electrónico. Era un PDF, calidad decente, todo el lenguaje legal correcto. La firma en la parte inferior se parecía a la mía. Misma M curva, mismo trazo vertical afilado en la C, pero sabía que no la había firmado. Tengo un hábito muy específico cuando firmo documentos legales. Siempre añado una pequeña marca diagonal en la esquina superior derecha del bloque de firma. Invisible, a menos que la busques. Una manía paranoica que había desarrollado después de ver demasiadas disputas contractuales en el mundo tecnológico. Esta firma no tenía marca. Hice zoom. La presión de la tinta estaba mal, demasiado uniforme. Esto era un compuesto digital, probablemente creado escaneando múltiples firmas y uniéndolas. Trabajo profesional, no lo suficientemente profesional. Abrí el número de cuenta de destino de la transferencia bancaria. Cuenta externa terminando en 7392. La mayoría de los bancos solo muestran números de cuenta parciales por seguridad, pero tengo herramientas para esto. 15 minutos de consultas de base de datos y uso creativo de APIs financieras me dieron la cuenta completa. Cuenta de Rafael Torres abierta en BBVA, sucursal Sevilla el 2 de agosto de 2024. Busqué el nombre. Perfil de LinkedIn. Consultor de inversiones, 35 años. MBA de EE Business School. Fundador de Torres Capital Management. Foto profesional mostrando un hombre con dientes perfectos y un traje que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Y ahí en su actividad reciente, emocionado de anunciar mi compromiso con la increíble Lucía Mendoza, por nuevos comienzos. La publicación estaba fechada el 20 de agosto, 6 días después de que mi dinero desapareciera. Hice clic en el Instagram de Lucía. Era público. Nunca había entendido las configuraciones de privacidad. El feed era una cronología de destrucción disfrazada de contenido de estilo de vida. 16 de agosto, foto de agua cristalina, arena blanca, palmeras. Reinicio muy necesario en las Maldivas. Bendito nuestro paraíso. 18 de agosto, puesta de sol sobre una piscina infinita. Agradecido por este momento. 20 de agosto, primer plano de su mano izquierda. Un diamante masivo captando la luz. Él preguntó, dije sí, comprometidos y felices para siempre. Hice zoom en el anillo. Corte esmeralda. Tenía que ser al menos 3 quilates. Banda de platino. Estimación conservadora. 30.000 euros. Mis 30.000 euros. Tomé capturas de pantalla de todo. Construí una carpeta. Comencé a mapear el rastro del dinero con la misma precisión metódica que uso para investigaciones corporativas. 14 de agosto. Abuelo transfiere 500.000 euros a cuenta conjunta. 15 de agosto. Dinero transferido a cuenta de Rafael Torres. 16 de agosto. Lucía publica desde las Maldivas. Registros de vuelo. Tengo acceso a ciertas bases de datos a través del trabajo, estrictamente para propósitos legítimos de seguridad. Mostraron 2 billetes de primera clase desde Barajas a las Maldivas, comprados el 14 de agosto. Viajeros, Lucía Mendoza y Rafael Torres. Costo, 18.400 euros. 20 de agosto. Anuncio de compromiso. Anillo comprado en Cartier Madrid. Los registros de tarjetas de crédito son sorprendentemente fáciles de encontrar si sabes dónde buscar y tienes las credenciales correctas. Esta era un área gris de legalidad. No me importaba. El patrón era claro. Lucía había convencido de alguna manera al abuelo de transferirme dinero. Probablemente le dijo que lo necesitaba para algo, sabiendo que nunca se negaría. Luego inmediatamente lo canalizó a la cuenta de su prometido y lo gastó en unas vacaciones de lujo y anillo de compromiso. Pero la firma del poder notarial me molestaba. Ese no era el estilo de Lucía. Era impulsiva, imprudente con el dinero, pero no era lo suficientemente sofisticada para falsificar documentos legales. Abrí el documento nuevamente, estudié la firma más cuidadosamente. El compuesto digital era bueno, pero había algo más. Pequeñas inconsistencias en la presión del bolígrafo, variaciones microscópicas en la densidad de la tinta que sugerían que esto había sido practicado. Alguien había trazado mi firma múltiples veces antes de crear la versión final. La comparé con la letra de mamá.
Me había enviado una tarjeta de cumpleaños el año pasado. La había guardado porque realmente se acordó, lo cual era lo suficientemente raro como para ser notable. Las letras mayúsculas coincidían con la forma en que el trazo descendente en la M se curvaba ligeramente hacia adentro. El ángulo específico de la cruz en la T. Mi madre había falsificado mi firma. Me recosté en mi silla. Fuera de mi ventana, Barcelona se extendía en la luz de la tarde de noviembre. Tráfico moviéndose en la diagonal. Personas siguiendo con sus vidas sin idea de que la mía acababa de implosionar. Mi teléfono vibró. Mensaje de Lucía. Entonces, definitivamente no vienes el jueves, ¿verdad? Solo quiero estar segura para que mamá no compre demasiada comida. Miré el mensaje por un minuto completo. Luego escribí. En realidad, cambié de opinión. Estaré allí. Su respuesta llegó rápido. ¿En serio? ¿Estás seguro? Pensé que dijiste que el trabajo estaba loco ahora. Nunca dije eso. El trabajo puede esperar, escribí. La familia es importante. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Vale, genial, te veo el jueves. Reservé un vuelo, empaqué mi laptop, un proyector portátil que uso para presentaciones de trabajo, e imprimí cada pieza de evidencia que había recopilado. Extractos bancarios, registros de transferencias bancarias, el poder notarial falsificado, capturas de pantalla del Instagram de Lucía, recibos de tarjetas de crédito, registros de vuelo. 47 páginas en total. Las puse en una carpeta de cuero que el abuelo me había dado cuando me gradué de la universidad. La ironía no se me escapó. El miércoles, aterricé en Sevilla y alquilé un coche. Conduje en el tipo de lluvia fría que hace que noviembre en Andalucía se sienta como el fin del mundo. Me registré en un Hampton Inn a 15 minutos de la casa de mis padres y pasé la tarde construyendo una presentación. Diapositiva de título: Oportunidad de inversión familiar. Un estudio de caso en fraude bancario. Subtítulo: Cómo 500.000 euros se convirtieron en 200 euros. Practiqué el timing. 12 minutos para la revelación completa con pausas estratégicas para máximo impacto. Había dado presentaciones a juntas directivas, testificado en tribunal, explicado crímenes cibernéticos complejos a jurados. Esto debería haber sido más fácil. No lo fue. Estas eran personas con las que había crecido. Mi hermana que me enseñó a montar en bicicleta. Mi madre que me llevó al club de robótica todos los sábados durante 3 años. Mi padre que nunca había estado particularmente involucrado, pero aún así familia. Pero habían robado de mí. No solo el dinero, habían robado el regalo de mi abuelo, su confianza, su deseo de ayudarme. Y lo habían hecho tan casualmente, tan fácilmente. Jueves por la mañana, conduje a casa de mis padres a las 14 horas. La cena era a las 16 horas. Mamá había enviado mensaje con el horario. Aperitivos a las 16 horas, pavo a las 17 horas, postre a las 18:30. Muy organizado, muy controlado. Aparqué en la calle. Llevé mi bolsa del laptop por el sendero delantero. La casa se veía exactamente como siempre. Colonial color crema, postigos negros. El arce en el patio delantero que había escalado de niño. Normal, inocente. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Carlos, lo lograste. Me tiró a un abrazo que se sintió ensayado. Estoy tan feliz de que decidieras venir después de todo. No me lo perdería. Llevaba su suéter bonito, el de cachemira con botones de perla. Su cabello estaba hecho profesionalmente. Había algo frágil en su sonrisa. Lucía está en la cocina. Rafael también está aquí. Sé que aún no lo has conocido. Es maravilloso. Te va a encantar. La seguí adentro. La casa olía a pavo y relleno y pastel. Abuelo estaba en su silla usual junto a la chimenea, leyendo el periódico con gafas de lectura posadas en su nariz. Levantó la vista cuando entré. Carlos. Toda su cara se iluminó. Ahí está mi chico. Crucé la habitación. Lo abracé cuidadosamente. Se sentía más frágil que la última vez. Huesos más prominentes bajo su cardigan, pero su agarre aún era fuerte. ¿Cómo te está tratando Barcelona?, preguntó. Bien, realmente bien. Trabajando en algunos casos interesantes, todavía atrapando a los malos. Siempre, sonrió. Ese es mi nieto, justicia ante todo. Las palabras golpearon más fuerte de lo que deberían. Lucía apareció de la cocina, Rafael siguiendo detrás de ella como un accesorio caro. Había perdido peso desde la última vez que la vi. El tipo de pérdida de peso que viene del estrés y jugos verdes y no comer. El anillo de compromiso captó la luz, arrojando pequeños arcoíris por la pared. Carlos me abrazó también, y sentí que se tensó ligeramente cuando no me alejé rápido. Este es Rafael. Rafael, mi hermano menor, Carlos. Rafael extendió una mano. Genial finalmente conocerte. Lucía habla de ti todo el tiempo. Su apretón de manos era firme, apretón de manos de consultor de inversiones practicado. Todo sobre él era practicado.
La sonrisa, el contacto visual, la forma en que se paró con hombros hacia atrás y pecho abierto. Postura alfa. Confianza que venía de nunca haber escuchado un no. Felicidades por el compromiso, dije. Gracias, tío. Es una en 1.000.000. Tiró a Lucía cerca, besó la parte superior de su cabeza. Ella brillaba, realmente brillaba. O era una mejor actriz de lo que le había dado crédito, o había compartimentalizado el robo tan completamente que se había convencido de que no había pasado. Papá estaba en el estudio viendo fútbol con el volumen en silencio. Levantó la vista cuando entré, asintió. Carlos, bueno verte. Tú también, papá. No teníamos mucho más que decirnos. Nunca lo habíamos tenido. Mamá anunció aperitivos. Nos reunimos en el comedor. La mesa puesta con la porcelana buena, velas encendidas, todo perfecto como una pintura. Abuelo se sentó a la cabecera de la mesa, mamá y papá a los lados, Lucía y Rafael frente a mí. La conversación era agresivamente normal. Rafael habló sobre un viaje de golf reciente a Escocia. Lucía describió su nueva posición en una empresa de marketing. Mamá discutió la selección actual del club de lectura. Papá se quedó callado, bebiendo vino más rápido de lo que parecía aconsejable. Esperé. Finalmente, mamá se levantó. Casi se me olvida. Carlos, abuelo quería que te diera algo. Desapareció en la cocina, volvió con un sobre, blanco, tamaño comercial, mi nombre escrito al frente en su letra. Del abuelo, dijo en voz baja, presionándolo en mi mano. No menciones la cantidad, está un poco avergonzado de que las cosas estén apretadas este año. Abrí el sobre. Dentro había un cheque. Páguese a la orden de Carlos Mendoza. 200 euros, escrito en la letra de mi madre, firmado con la firma temblorosa del abuelo. La habitación esperó mi reacción. Miré al abuelo. Me estaba observando con esa expresión cálida y orgullosa que había conocido toda mi vida. Gracias, dije. Esto es realmente generoso. Los hombros de mamá se relajaron. Lucía tomó un sorbo de vino. Rafael revisó su teléfono. Nos mudamos a la sala de estar para la cena. Pavo en una bandeja, guarniciones y platos de servir. Todo orquestado como una pintura de Norman Rockwell. Abuelo cortó mientras mamá dirigía el tráfico, asegurándose de que todos tuvieran las porciones correctas. Lucía se lanzó a una historia sobre su retiro de bienestar en Fiji del mes pasado. Las sesiones de meditación al amanecer fueron absolutamente transformadoras. Siento que finalmente estoy aprendiendo a estar presente, ¿sabes? A realmente apreciar el momento. Rafael asintió. Volvió una persona completamente diferente, más centrada, más ella misma. Me pregunté si sabía que el retiro había costado 14.000 euros de mi dinero. Probablemente. Parecía el tipo de tipo que revisa recibos. Mamá captó mi mirada. Carlos, deberías probar algo así. Todo ese trabajo de computadora. Necesitas aprender a disfrutar la vida, desconectarte a veces. Disfruto la vida perfectamente bien, dije. ¿Lo haces? Siempre estás trabajando, siempre tan serio. La vida no es solo perseguir criminales en el ciberespacio. La ironía era extraordinaria. Papá se sirvió más vino. Cuarta copa. Abuelo se levantó, golpeando su vaso de agua con un tenedor. Me gustaría hacer un brindis. La mesa se quedó callada. Soy un hombre viejo, comenzó. He vivido 87 años, luchado en una guerra, construido puentes que aún están en pie, criado una familia. Pero una de mis mayores alegrías ha sido ver a mis nietos crecer en las personas que están destinados a ser. Miró a Lucía, luego a mí. Lucía, siempre has sabido lo que querías y lo has perseguido. Esa determinación te servirá bien en el matrimonio y en la vida. Ella sonrió, lágrimas formándose. ¿Y Carlos? Su voz se hizo más gruesa con emoción. Siempre has sido mi silencioso, reflexivo, con principios. No tomas atajos, haces las cosas bien, incluso cuando es difícil. Eso es raro estos días. Mi garganta se sintió apretada. Por eso, continuó, quería ayudarte a dar el siguiente paso. Comprar una casa, comenzar tu propia empresa si eso es lo que quieres. Te lo has ganado, y espero que el regalo que te di haga ese sueño un poco más fácil de alcanzar. Levantó su copa. Por Carlos. Que construyas algo duradero. Todos levantaron sus copas. Levanté la mía. Gracias, abuelo, dije claramente. Muchísimas gracias por los 200 euros. Su sonrisa vaciló. La mesa se quedó inmóvil. ¿Qué 200 euros? Preguntó. Saqué el cheque de mi bolsillo. Lo sostuve en alto. ¿Este cheque? El que mamá me dio antes de la cena de tu parte. 200 euros. La cara del abuelo cambió. La confusión se transformó en algo más oscuro. María, ¿de qué está hablando? El tenedor de mamá tintineó contra su plato. Papá, estás confundido. Dijiste que las cosas estaban apretadas. El regalo que le transferí a Carlos fue 500.000 euros. Silencio.
Silencio absoluto, aplastante. La copa de vino de Rafael se detuvo a medio camino de su boca. Lucía se había puesto completamente blanca. Papá estaba mirando su plato como si pudiera contener respuestas. La cara de mamá se había arrugado en algo desesperado. Papá, no estás recordando correctamente. Mamá intentó de nuevo, su voz subiendo. ¿Tu medicación? El médico dijo que puede causar confusión. No estoy confundido. La voz del abuelo cortó la habitación como una cuchilla. Transferí 500.000 euros a la cuenta de Carlos el 14 de agosto. Recibí el correo de confirmación. Lo guardé. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Comenzó a desplazarse. Mamá se levantó. Papá, por favor, hablemos de esto en privado. Te estás alterando. Muéstrame la cuenta, Carlos, dijo abuelo, ignorándola. Ábrela ahora mismo. Ya tenía mi laptop fuera de mi bolsa. La abrí. La pantalla brilló azul en la habitación iluminada por velas. Abrí el extracto bancario. Giré la laptop para que el abuelo pudiera ver. 14 de agosto. Transferencia entrante. 500.000 euros. 15 de agosto. Transferencia saliente. 499.800 euros. Saldo actual. 2.747 euros. Abuelo se quedó mirando. Su mano fue a su pecho. Por un momento horrible, pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. ¿A dónde fue? Susurró. Miré a Lucía. Estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por su cara, rímel comenzando a correrse. Rafael tenía su mano en su hombro, pero parecía listo para huir. Eso es lo que me gustaría saber también, abuelo, dije en voz baja. Mamá aún estaba de pie, manos cerradas a sus costados. Este es un asunto familiar. Podemos discutirlo después en privado. No. Abrí la carpeta en mi escritorio. Lo vamos a discutir ahora mismo. Saqué el proyector portátil, lo puse en la mesa, aparté el puré de patatas y el relleno para hacer espacio, lo conecté a mi laptop. La pared blanca detrás del abuelo se iluminó con mi primera diapositiva. Oportunidad de inversión familiar. Un estudio de caso en fraude bancario. La copa de vino de papá se resbaló de su mano. El vino tinto se extendió por el mantel blanco como sangre. La gente comenzó a levantarse. Tío Marcos y tía Jennifer, que habían estado callados en la esquina, prima Stephanie y su esposo, hermana de mamá Patricia. Se alejaron lentamente, luego más rápido. Deberíamos irnos, murmuró tía Jennifer. Esto es entre la familia inmediata. Se fueron, simplemente salieron caminando. La puerta principal se abrió y cerró 3 veces. Los motores de los coches arrancaron. Para cuando se calmó la conmoción, solo quedamos 6. Abuelo, mamá, papá, Lucía, Rafael y yo. Avancé a la siguiente diapositiva. Los registros de transferencias bancarias ampliados lo suficientemente grandes para leer desde el otro lado de la habitación. 14 de agosto. Abuelo inicia una transferencia bancaria de 500.000 euros como regalo para mí. 15 de agosto. Alguien con acceso a la cuenta conjunta transfiere 499.800 euros a una cuenta externa perteneciente a Rafael Torres. Rafael se puso rígido. Siguiente diapositiva. Las publicaciones de Instagram de Lucía fechadas y con marca de tiempo. 16 de agosto. Mi hermana publica desde las Maldivas. 2 billetes de primera clase desde Barajas a las Maldivas comprados el 14 de agosto. Costo. 18.400 euros. Lucía hizo un sonido como un animal herido. Siguiente diapositiva. El anillo de compromiso. Ampliado. 20 de agosto. Anuncio de compromiso. Anillo comprado en Cartier Madrid el 19 de agosto. Costo. 32.750 euros. Rafael se levantó. No tengo que sentarme aquí a escuchar esto. Siéntate, dijo abuelo. Su voz era callada, pero tenía peso. Rafael se sentó. Avancé a la siguiente diapositiva. El poder notarial falsificado con la firma resaltada. Este documento fue archivado en el banco el 10 de agosto, otorgando a María Mendoza poder notarial sobre la cuenta conjunta. La firma es una falsificación. Noten las inconsistencias de presión del bolígrafo aquí, aquí y aquí. Usé un puntero láser. Las formas de las letras coinciden con la letra de mi madre, no la mía. Mamá estaba llorando ahora también, pero eran lágrimas de enojo. No entiendes por lo que hemos pasado. Las facturas médicas de la cirugía de tu padre. La cirugía de papá fue cubierta por el seguro, dije. Lo verifiqué. La hipoteca está al día. Saqué los registros. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Me robaron. Siguiente diapositiva. Archivo de audio. Este es un mensaje de voz dejado por María Mendoza el 28 de agosto a Arturo Pérez, abogado. Lo obtuve a través de descubrimiento legal después de presentar un informe de fraude. Hice clic en reproducir. La voz de mamá llenó la habitación. Arturo, ya gastamos la primera cuota. Si Carlos se entera, se volverá loco. Necesitamos encubrir esto. ¿Puedes ayudarnos a crear algún tipo de, no sé,
¿Explicación legítima? Tal vez un acuerdo de préstamo o algo. La respuesta de Arturo Pérez. María, esto es fraude. No seré parte de esto. Necesitas decirle la verdad a Carlos antes de que esto empeore. La voz de mamá otra vez. No entiendes. Lucía necesitaba... El archivo terminó. La cara de mamá era devastación pura. Estaba tratando de ayudar a tu hermana con mi dinero. Tienes un buen trabajo. No necesitas... Ese no es el punto. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. El punto es que abuelo me dio un regalo que cambiaría mi vida. Y ustedes lo robaron antes de que siquiera supiera que existía. Falsificaron documentos legales, le mintieron a él, me mintieron a mí, y me dieron un cheque de 200 euros como si fuera algún tipo de gesto generoso cuando ya habían tomado todo. Lucía estaba sollozando abiertamente ahora. Lo siento tanto. Solo necesitaba... La boda es en 6 meses, y Rafael dijo que necesitábamos causar la impresión correcta y entré en pánico. Así que me robaste. No fue así. ¿Cómo fue entonces, Lucía? Explícamelo. No pudo. Rafael se levantó otra vez, esta vez con propósito. Olvida mi número, le dijo a Lucía. Todo esto, esta familia, este drama, lo que sea que esto sea, yo no hago esto. Se fue. La puerta principal se cerró de golpe. Lucía gritó detrás de él, realmente gritó. Luego se volvió hacia mí. Rímel corrido, cara manchada. Acabas de destruir toda mi vida. Tú la destruiste cuando elegiste robar. Te odio. Agarró su abrigo, su bolso. Te odio tanto. También se fue. Su coche rugió en la entrada, neumáticos chirriando mientras se alejaba. Papá se quedó inmóvil durante todo esto, mirando la mancha de vino extendiéndose por el mantel. Finalmente, se levantó. Me voy a la cama, le dijo a nadie en particular. Subió las escaleras. Escuchamos la puerta de su habitación cerrarse. Ahora quedamos 3. Yo, mamá y abuelo. Mamá estaba temblando. Se hundió en una silla, manos cubriendo su cara. Pensé que estaría bien. Pensé que nunca lo descubrirías. Pensaste mal. Abuelo se levantó. Sus manos estaban firmes ahora, cara fija en una expresión que nunca había visto antes. Dolor, traición, ira. Sacó su teléfono. Mamá agarró su brazo. Papá, por favor no hagas esto. Piensa en la familia. Piensa en el futuro de Lucía. Piensa en... Estoy pensando en eso, dijo en voz baja. Estoy pensando en cómo confié en ti. Cómo te llamé antes de hacer la transferencia. Te dije que quería ayudar a Carlos. Te pedí que te aseguraras de que supiera que era de mí, que venía con amor. Y tomaste esa confianza y la convertiste en robo. Papá. Se alejó de ella. Marcó 112. Mamá colapsó de rodillas. Realmente colapsó. Manos juntas como en oración. Por favor, no hagas esto. Soy tu hija. Cometí un error. Por favor. Habla Manuel Mendoza en calle Sierpes, 847 en Sevilla. Dijo abuelo al teléfono. Necesito reportar un robo. Mamá comenzó a sollozar. El tipo de llanto que suena como romper. La policía llegó 18 minutos después. 2 oficiales, uno mayor, uno menor, inspector Martín Costa, 23 años en la fuerza, y agente Rachel López, 5 años. Ya había preparado una carpeta para ellos, toda la evidencia organizada cronológicamente. Se sentaron en la mesa del comedor, el pavo ahora frío, velas quemadas hasta los cabos, y revisaron todo metódicamente. Señor Mendoza, dijo el inspector Costa al abuelo, ¿quiere presentar cargos? Sí. ¿Está seguro de que esta es su hija? Estoy seguro. Me miró. ¿Y usted, señor Mendoza? Carlos, ¿quiere proceder con esto? Pensé en los gritos de Lucía, los sollozos de mamá, la forma en que papá simplemente se había ido. Pensé en la salida despectiva de Rafael, sobre festividades arruinadas y familia fracturada, y todos los años de cenas de acción de gracias que nunca volverían a suceder. Luego pensé en la cara del abuelo cuando había hecho ese brindis. El orgullo, el amor, la forma en que había ahorrado durante años para poder dar a sus nietos algo significativo. Sí, dije. Quiero proceder con esto. La agente López tomó notas. Necesitaremos que ambos vengan a la estación mañana para presentar informes formales. También necesitaremos coordinar con el banco y posiblemente la Guardia Civil, ya que esto involucró fraude bancario a través de líneas provinciales. Mamá levantó la vista, cara manchada e hinchada. Guardia Civil. El fraude bancario es un crimen federal, señora. Parecía plegarse sobre sí misma. Los oficiales se fueron alrededor de las 23 horas. Mamá se había mudado al sofá, acurrucada como una niña. Empaqué mi proyector, mi laptop, mis carpetas de evidencia. Abuelo me acompañó a la puerta. ¿Estás bien?, le pregunté. Sonrió tristemente. Anoche, antes de que llegaras, tu madre me dijo que te había dado mi cheque.
Dijo que le habías dado las gracias. Dijo que estabas agradecido de que las cosas no estuvieran tan apretadas como habías temido. Dijo que los 200 euros realmente ayudarían con tu alquiler. La manipulación era impresionante. Y le creí, continuó. Porque ¿por qué no lo haría? Es mi hija. La crié. Pensé que la conocía. Lo siento, abuelo. No lo sientas. Hiciste lo correcto. Es su elección vivir con eso. Puso una mano en mi hombro, la misma mano que me había enseñado a atarme los zapatos, a lanzar una caña de pescar, a dar la mano firmemente y mirar a las personas a los ojos. Cuando llamaste y me diste las gracias por los 200 euros en la cena, dijo en voz baja, casi lo dejé pasar, casi me convencí de que estaba confundido. Mi memoria estaba fallando. Tal vez realmente no había enviado la cantidad completa porque era más fácil que creer que mi propia hija haría esto. Hizo una pausa. Pero entonces miré tu cara y supe que me estabas dando la oportunidad de verlo, de realmente ver lo que habían hecho. Me estabas protegiendo de vivir el resto de mi vida como su tonto. Mi garganta estaba apretada. Anoche me diste las gracias por 200 euros, dijo. Esta noche demostraste que vales más que cualquier cantidad que podría transferirte. Lo abracé cuidadosamente porque era frágil y tenía 87 años, y era la persona más fuerte que había conocido. Te amo, abuelo. Yo también te amo, Carlos. Ahora vete a casa. Duerme un poco. Conduje de vuelta a mi hotel en la lluvia de noviembre. Revisé mi teléfono en un semáforo rojo. 17 llamadas perdidas de Lucía, 6 de mamá, 4 mensajes de voz que no escuché. Bloqueé sus números. A la mañana siguiente, abuelo y yo fuimos a la comisaría de policía de Sevilla. Presentamos informes formales, firmamos declaraciones. El detective, Marcus Rivera, 11 años en crímenes financieros, nos dijo que el caso tomaría meses construir, pero es sólido, dijo. Fraude de poder notarial, fraude bancario, posiblemente conspiración. La evidencia que han recopilado es mejor que la mayoría de lo que vemos de investigadores profesionales. Soy un investigador profesional, dije. Solo que usualmente para corporaciones, no familia. ¿Cómo se siente?, preguntó. ¿Ir contra su propia familia? Pensé en ello. Como justicia. Las consecuencias fueron inmediatas y completas. Para el lunes, la historia se había filtrado a los medios locales, probablemente a través del informe policial, tal vez a través de uno de los parientes que habían presenciado la confrontación de Acción de Gracias. Acción de Gracias familiar termina en cargos de robo, salió en el Diario de Sevilla. El empleador de Lucía, una agencia de marketing boutique que se enorgullecía de la construcción de marcas éticas, la despidió el martes. Lo sé porque me dejó un mensaje de voz gritando al respecto. No escuché todo. La comunidad de la iglesia de mis padres, San Mateo Episcopal, donde habían sido miembros durante 32 años, les pidió que renunciaran a sus posiciones voluntarias en el Comité de Recaudación de Fondos. Demasiada atención negativa fue la razón oficial. Rafael Torres cambió su estado de LinkedIn a soltero y eliminó todas las fotos de Lucía. El sitio web de su empresa eliminó su biografía por una semana, luego la reinstauró sin mención de su vida personal. La investigación del banco reveló que Dr. Arturo Pérez, el abogado que mamá había llamado, realmente había reportado la conversación a la línea directa de ética del Colegio de Abogados. Había un rastro de papel mostrando que había tratado de advertirla. Ese testimonio ayudó a establecer intención. En enero se presentaron cargos federales. María Mendoza, fraude bancario, conspiración para cometer fraude, falsificación. Lucía Mendoza, cómplice después del hecho, conspiración. La Guardia Civil se involucró porque la transferencia bancaria cruzó líneas provinciales e involucró sistemas bancarios digitales que caían bajo jurisdicción federal. Di una deposición de 4 horas en un edificio federal en Sevilla, recorriendo cada pieza de evidencia, cada consulta de base de datos, cada captura de pantalla. La fiscal federal que procesaba el caso, Sara Méndez, 14 años en crímenes de cuello blanco, me dijo que era uno de los casos de fraude más limpios que había visto. La mayoría de las familias que se roban entre sí lo ocultan mejor, dijo. O la víctima no tiene las habilidades para documentarlo tan minuciosamente. Básicamente construiste todo nuestro caso para nosotros. Hago esto para vivir, dije. Solo que usualmente no contra mi propia familia. Sonrió tristemente. ¿Cómo se siente? La misma pregunta que el detective. La misma respuesta. Como justicia. El juicio fue programado para agosto. El abogado de mamá trató de negociar un acuerdo de culpabilidad. Me negué a participar en cualquier acuerdo que no incluyera tiempo de prisión. Abuelo me respaldó. Al final, mamá se declaró culpable de cargos reducidos, un cargo de fraude bancario, un cargo de falsificación. Sentencia, 18 meses de prisión federal. 3 años de libertad supervisada. Restitución completa de 499.800 euros más intereses y penalidades.
Lucía se declaró culpable de conspiración y recibió 12 meses, 2 años de libertad supervisada, y se le ordenó devolver el anillo de compromiso. Había sido vendido por Rafael la semana después de Acción de Gracias. Tuvo que comprarlo de vuelta en subasta por 28.000 euros que no tenía. Pidió prestado el dinero a una tía. El anillo fue luego vendido bajo dirección del tribunal con los ingresos destinados a restitución. Rafael Torres nunca fue acusado. Los fiscales no pudieron probar que sabía que el dinero era robado, aunque todos los involucrados asumieron que sí sabía. Se mudó a Madrid 6 meses después. Papá pidió el divorcio en febrero. Citó diferencias irreconciliables y las acciones criminales de mi esposa. Los procedimientos fueron rápidos y feos. Él se quedó con la casa. Mamá no se quedó con nada. No he hablado con ninguno de ellos desde esa Acción de Gracias. Bloqueé sus números, bloqueé sus correos, los bloqueé en todas las plataformas. Mi padre trató de contactarme 2 veces a través de intermediarios, una vez a través del abuelo, una vez a través de mi prima Stephanie. Ambas veces decliné. No quería reconciliación. No quería disculpas. Quería que entendieran que las acciones tienen consecuencias, que la traición destruye la confianza y que la confianza, una vez destruida, nunca puede ser reconstruida. Abuelo y yo cenamos una vez al mes ahora, usualmente por videollamada, ya que Barcelona a Sevilla es un viaje largo. A veces vuelo para visitarlo. No hablamos de mamá o Lucía, hablamos de sus mapas, sus historias de carrera, mi trabajo, mi vida. En marzo, abrió una nueva cuenta, transfirió otros 500.000 euros. Esta vez, vino con una carta. Carlos, este es el regalo que siempre pretendí darte. Úsalo para comprar una casa, comenzar una empresa, construir algo que importe. Sé que lo harás bien. Tu madre me pidió hacer algo malo, y fui lo suficientemente tonto para confiar en ella. Me mostraste la verdad incluso cuando dolía. Esa es la marca de la verdadera integridad. Amor, abuelo. Compré una casa. Casa de artesano de 3 habitaciones en un buen barrio de Barcelona, a distancia caminable de un parque. Tengo una oficina en casa ahora, espacio de trabajo apropiado para mis investigaciones. A veces pienso en comenzar mi propia empresa, pero Sentinel Tech me trata bien. Y me gusta el trabajo. La segunda habitación es para abuelo cuando me visita. La tercera está vacía. Tal vez algún día no lo esté. La semana pasada, recibí una carta de Lucía, escrita a mano, 8 páginas, llegando en un sobre simple sin dirección de remitente. Comenzaba. Carlos, sé que probablemente tirarás esto sin leerlo, pero tengo que intentar. Lo que hice fue imperdonable. Fui egoísta y desesperada, y no pensé en lo que te estaba robando más allá del dinero. Leí todo. Luego lo pasé por mi trituradora, viendo sus palabras convertirse en confeti. Algunas personas piensan que el perdón es noble. Tal vez lo sea, pero no estoy interesado en ser noble. Estoy interesado en estar completo. Y la integridad para mí significaba cortar a las personas que habían tratado de despedazarme y vender las piezas. Robaron mi dinero. Trataron de robar el regalo del abuelo. Casi lo lograron, pero me fui con algo que nunca podrían quitarme. No importa cuánto robaron, no importa cuántas firmas falsificaron, me fui siendo dueño de mí mismo.